3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repróbos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Amén. Si usted desea tomar su asiento, lo puede hacer. Hemos estado durante algunos domingos avanzando en la exposición versículo a versículo de esta carta. Recuerdan, es una carta escrita por el apóstol, un hombre ya anciano, un hombre con mucha experiencia, un hombre que está preso y estando en esa prisión pronto a ser ejecutado, envía una carta a Timoteo. Una carta llena de recomendaciones acerca del ministerio. Y hemos visto cada una de ellas, por lo menos hasta llegar hasta el capítulo 3, y son recomendaciones que son muy importantes para aquellos que están sirviendo en el ministerio, para aquellos que desean servir, y también para cada creyente que desea agradar a Dios, que desea servir a Dios con un corazón limpio, predispuesto, agradable al Señor. Y el apóstol viene hablando acerca del ministerio cristiano. Entiende esto, ¿no? Acerca del servir en la iglesia, de tener algún tipo de rol en la iglesia, alguna función dentro de la iglesia. En este caso, a Timoteo, quien es el pastor, le dice cómo es servir al Señor, para que no tuviera falsas expectativas de lo que significa servir al Señor. Y le dice: participa en las aflicciones. También le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Luego, unos versículos más adelante, le menciona la disposición y la entrega que una persona debe tener al momento de servir al Señor. Y en este caso se va a referir de el esfuerzo como un factor importante en el servicio. Le dice: mira al atleta, mira al soldado, mira al agricultor. Cada uno de ellos lo hace con esfuerzo. Así también el ministerio cristiano requiere esfuerzo. Luego le dice que no solamente es suficiente el esfuerzo, aunque es necesario, pero también el conocimiento. Alguien puede esforzarse, pero una persona que no sabe hacia dónde ir, dónde aplicar sus esfuerzos, entonces es una persona que va a ser ineficaz. Por eso le dice que es necesario el conocimiento y le da estos mandamientos. Dice: usa bien la palabra de verdad y santifícate de toda forma de falsa doctrina. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y vimos hace unos domingos atrás que la doctrina es importante, es muy importante. Porque la doctrina no solamente nos informa acerca de quién es Dios,
sino determina nuestro comportamiento. Cuando alguien tiene una forma de comportamiento errado, la raíz de ese comportamiento es por tener una mala comprensión de las Escrituras. Tiene una mala doctrina. Entonces, aquí el apóstol le habla no solamente de lo importante de la doctrina, sino que esta doctrina, este conocimiento debe estar acompañada de madurez. Y le dice, huye de las pasiones juveniles. Y no en el sentido o no únicamente en el sentido de pasiones sexuales, sino que más bien el apóstol está hablando acerca de la madurez, de las pasiones juveniles en cuanto al temperamento. Huye de las pasiones juveniles. Y le dice sobre el final de estos versículos, no seas contencioso, no seas alguien que ande peleando por ahí, sino sea amable con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. ¿Por qué? Y bueno, porque quizás el Señor le conceda arrepentimiento a esas personas. Y esto obviamente son factores que afectan de una forma importante, de una forma positiva o de una forma negativa al servicio del Señor. La concepción del ministerio, o sea, entender lo que significa servir, participar en el ministerio, el compromiso con el ministerio, el conocimiento de la palabra de Dios para poder tener un ministerio, la propia madurez en el ministerio y también, y estos son los versículos que hoy vamos a ver, la elección de otras personas en el liderazgo. O sea, el asociar, el llamar a otras personas a ser parte del liderazgo de la iglesia. Así que no solamente tiene que ver con algo que Timoteo debe hacer consigo mismo, sino cómo debe ser Timoteo al momento de llamar a sus colaboradores. Y este, hermanos, es un factor muy importante, muy, muy importante. He visto muchas iglesias comenzar y fracasar en el intento de ser una iglesia bíblica, no porque no se han esforzado lo suficiente, no porque no le han puesto las ganas, no le han echado las ganas suficientes, sino porque han puesto a las personas equivocadas en el liderazgo. Personas que nunca debieron haber ocupado esos lugares. Pero claro, muchas veces la necesidad, la prisa, la ingenuidad de aquellas personas que llamamos al ministerio a otros, las bajas exigencias debido al estado de la sociedad, hace que muchas iglesias llamen al ministerio, llamen al liderazgo a personas que no deberían estar ahí. Y en verdad hay iglesias, hoy hay iglesias que si observaran, si atendieran, si obedecieran los mandatos bíblicos acerca del liderazgo, esa iglesia se quedaría sin líderes y algunas se quedarían sin pastor. Pero la necesidad muchas veces de ocupar puestos en la iglesia puede hacer que se ponga en funciones a personas que nunca debieron estar en ese lugar. Y creo que esta es la exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo. Le dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El peligro de estos tiempos no son los tiempos en sí. No estaba hablando de un barrio, de un lugar que es peligroso, de una ciudad que es particularmente peligrosa. No estaba hablando de ladrones, no está hablando de ese tipo de peligros. El peligro tiene que ver con las personas. El peligro tiene que ver con las personas. Y dice que estos tiempos son peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué son peligrosos? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
O sea, personas que se aman a sí mismos de una forma desmedida. Usted sabe que el amor propio no es un problema que los humanos sufrimos. La psicología dice que muchos problemas están enraizados en que las personas no se valoran o no se aman a sí mismos. Eso dicen los psicólogos, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nosotros tenemos una mayor autoestima de la que deberíamos tener. Y dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ya nos amamos demasiado. Así que si amamos a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros, entonces lo amaremos de una forma generosa. Luego dice avaros. Todos estos son calificativos, adjetivos que usted conoce. Una persona, obviamente, que tiene una mala relación con el dinero. Una persona que no administra bien. Una persona que le cuesta dar, que le cuesta invertir. Vanagloriosos. Personas que se vanaglorian de lo que hacen. Soberbios. Personas que obviamente están en situaciones o están en circunstancias donde su soberbia no le permite poder humillarse, poder atender, poder obedecer, blasfemos en cuanto a su hablar, desobedientes a los padres, ingratos, la ingratitud como una expresión en las personas, impíos, o sea, esto es maleducados, irreverentes, irrespetuosos, sin afecto natural, lo que se debería dar naturalmente entre hermanos, lo que se debería dar naturalmente entre padres e hijos. Hay un afecto natural. Nosotros vemos esta sociedad que ha perdido el afecto natural y lo vemos, por ejemplo, en las leyes que se están promulgando, el aborto. ¿Qué cosa más natural es el amor que una madre tiene a su hijo? Eso es algo natural, no necesitamos una madre que haga un curso para enseñarle cómo amar a su hijo. Eso es algo que sale de sus entrañas, eso es un afecto natural, pero sin embargo el egoísmo, el amor a sí mismo hace asesinar a ese hijo por un provecho propio, sin afecto natural. El afecto natural que debe haber entre nosotros como hermanos, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, con un temperamento irascible, incontenible, que son personas que no se puede prever acerca de cómo van a reaccionar, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, esto es, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios. La lista es horrible, es larga y no es en el único lugar que se repite. Pero es horrible la lista. Ahora, ¿por qué debiera ser algo importante para Timoteo? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice, debes saber esto va a ocurrir? Estas son las circunstancias que están ocurriendo. Obviamente no es una novedad para Timoteo porque estas personas, este tipo de personas, no son modernas, o sea, es decir, estuvieron y estaban también en la época de Timoteo. Pero a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo no son personas que están fuera de la iglesia, sino está refiriéndose a estas personas como personas que están dentro de la iglesia. Porque dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Esto no significa que esas personas están fingiendo deliberadamente, que a propósito están tratando de engañar a los demás, que tienen una actitud calculada acerca de engañar de quiénes son. No tiene que ver con eso. Dice que en realidad esas personas son así. Son así. Esa es su naturaleza. Y no tengo
mejor ilustración, debería aprenderme otra, pero no tengo mejor ilustración que la del escorpión y el sapo. Yo sé que muchos de ustedes la escucharon varias veces, tengo varias versiones igual, pero no se me ocurre ninguna mejor, ninguna aplica mejor que esta ilustración. ¿Recuerdan, no? El escorpión que se acerca al sapo, el sapo que está a la orilla de un río para cruzar, y el escorpión trata de convencer al sapo para que lo lleve sobre su lomo para cruzar ese río. Usted avíseme mientras estoy contando, porque muchas veces confundo el sapo y el escorpión, y el sapo pica al escorpión, y usted me conoce, así que sí, pero por ahí voy, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, el escorpión despiadado, de naturaleza dañina y traidora, se acerca al sapo y trata de convencerlo que lo deje subir sobre su lomo para cruzar el río. Al final parece el escorpión alguien que razona obviamente con el sapo y le dice: sapo, yo no te voy a picar. Y el sapo dice: sí, escorpión, tú eres cruel. No te voy a picar. Porque imagínate, si vos me estás llevando sobre tu lomo y yo te pico, tú te mueres, yo no sé nadar, yo me muero. Entonces no voy a picarte. El sapo entiende eso y dice: no, el escorpión no se va a suicidar, obviamente que no. Así que le dice: bueno, escorpión, vamos que te cruzo. Y mientras el sapo está nadando y están por el medio del río, siente el aguijón del escorpión. Y el sapo dice: Señor escorpión, ¿qué ha hecho? Ahora nos vamos a morir los dos. Y el escorpión le dice: es que no pude evitarlo, esa es mi naturaleza. Es mi naturaleza. No es un engaño. No es que en principio el escorpión tenía planeado hacerlo. Lo que no pudo es resistir en esa circunstancia, hacer lo que su naturaleza lo obligaba a hacer. Claro que el Evangelio cambia la naturaleza de aquellos que se acercan a Él. Y no estoy hablando de sapos y escorpiones, estoy hablando de hombres y mujeres. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, mas son hoy todas hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza en Cristo. Aquellos que vienen a Cristo, entonces su vieja naturaleza es reemplazada por una nueva naturaleza en Cristo. Estos son nuevos deseos, nuevos pensamientos. Y dice que el comportamiento de estas personas niegan lo que su boca declara. Por eso dice: pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no cambiaron, porque sus deseos no cambiaron, porque sus prioridades no cambiaron. Esto es muy importante. Cuando tú experimentas el milagro del nuevo nacimiento, no solamente cambia o debe cambiar tu relación con Dios. Es decir, a ese Dios que ignorabas, a ese Dios que no amabas, esa relación debe cambiar. Porque antes no amabas a Dios, sin embargo ahora tienes el deseo de amar a Dios, el deseo de estar con tus hermanos. Hay algo que ha cambiado, pero no solamente debe cambiar tu relación para con Dios, también debe cambiar tu relación para con el pecado. Al pecado que amabas ahora debes odiar. La relación que tenías con el pecado debe cambiar. Eso significa conversión. No solamente en el sentido de amar a Dios, sino también de odiar al pecado. Amar lo que debo amar y odiar lo que debo odiar. Y dice que estos que negarán la eficacia de ella, dice: a estos evita. Y yo me preguntaba, bueno, ¿en qué sentido le dice a Timoteo que los evites? ¿Es que debemos alejarnos de estas personas? ¿Que no debemos dar oportunidad para poder relacionarnos, para poder socializar con estas personas? ¿Qué significa?
Significa que no los debemos perdonar si nos han defraudado de alguna manera, que debemos cerrar las puertas de nuestros corazones, que debemos cerrar los oídos para nuestras palabras, que debemos buscar otro lugar para entrar en la iglesia, otro lugar para sentarnos, otro grupo de personas para hablar. ¿Qué significa que Timoteo debe evitar a estas personas? Obviamente, Timoteo no puede evitar a las personas que están en la iglesia, pero sí puede y sí debe evitar llamarlos al ministerio. No puede evitar que asistan a la iglesia, pero sí puede evitar y debe evitar llamarlos al liderazgo o mantenerlos en el liderazgo. Y sé que habla de esto, sé que tiene que ver con esto, porque el versículo siguiente menciona la influencia de estas personas para con aquellos que están en la iglesia, para con los más ingenuos. Ahora, obviamente, en principio les digo, hermanos, que esto no tiene que ver con poner en lista negra a nadie, con decir no voy a hablar más con una persona. Dios nos ha llamado a perdonar y debemos dar nuevas oportunidades, porque el Señor nos da nuevas oportunidades constantemente. Nosotros constantemente le fallamos al Señor. Y en nuestras relaciones como hermanos necesitamos obviamente perdonar y ser perdonados. Eso es ser edificados los unos a los otros. ¿Cuándo vamos a ser hermanos? ¿Cuándo vamos a ser una familia? Cuando yo te ofenda y vos me perdones. Y cuando vos me ofendas y yo te perdone. Y en el amarnos y perdonarnos, al final vamos a poder decir que somos una familia en Cristo. Aquellos que son esposos, hay un vínculo mayor por sobre todas las cosas. No es que a la primera de cambio, cuando discutiste con tu esposa o tu esposa te hirió, tu esposo te hirió, dices, ok, yo no tengo nada que ver, me voy de casa. No, Dios nos ha llamado a amarnos, a perdonarnos. Y es así también en la iglesia. Dios te ha llamado a perdonar a personas que te han defraudado. Alguna persona dice, no, a mí me defraudaron en tal lugar, ahora voy a ser un anónimo, voy a ponerme por ahí, no, simplemente voy a ponerme en un rincón. Conozco una iglesia para que haga eso. El otro día pasábamos por Capital, lo conté en Capital, siempre que venimos de Capital y vamos por Rivadavia y paramos en un semáforo, nos sorprende la música de una iglesia. Pero lo sorprendente de esta iglesia no es que tiene la música muy, muy fuerte, sino que cuando uno mira hacia adentro está todo oscuro. Se ve una lucecita allá en el fondo, ¿no? Esa es una buena iglesia para alguien que no quiere relacionarse con nadie, ¿no? Vas, te sentás, nadie sabe si vino, si estás o no estás, ¿no? Ni siquiera podés leer la Biblia, ni siquiera hace falta llevar la Biblia. O sea, ese tipo de iglesias donde uno no está obligado a relacionarse con nadie. No, pero el Señor nos manda a poder relacionarnos los unos con los otros, a perdonarnos. Dentro de la iglesia hay personas que tienen estas características. Hay personas que, cuando hablamos de la iglesia tiene dos sentidos. La iglesia física, en la que somos todos partes, y la iglesia espiritual, que son aquellos que son salvos, que solamente el Dios conoce, aquella que Él separará al final, donde separará las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña. Eso lo hará el Señor. Mientras tanto, nosotros somos la iglesia física del Señor y todos somos pecadores, algunos más que otros, ¿sí? Pero debemos perdonarnos, debemos tenernos confianza. Si fui defraudado, debo volver a confiar. Si fui lastimado, debo volver a perdonar y a tener confianza, a restablecer. Muchas personas hemos tenido segundas oportunidades. Pedro tuvo una segunda oportunidad cuando negó al Señor. El Señor es un Señor, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que no cerramos, no desechamos a nadie, al contrario, amamos a todos y deseamos restaurar las relaciones con todos. Pero eso es muy, muy distinto de llamar al ministerio a cualquier persona. Hay una diferencia grande en eso, entre amar a todos y entre permitir el orden que tiene que haber dentro de la iglesia, porque tiene connotaciones diferentes, muy diferentes. Entonces, sé que está hablando de esto, porque en el versículo siguiente lo menciona. Y obviamente para que nosotros podamos evitar que estas personas lleguen a lugares de liderazgo, a lugares de influencia, debemos detectarlos.
El apóstol Pablo le dice a estos evitas, y nos dice a nosotros también, evítalos. Y bueno, pero ¿cómo los evita? ¿Cómo sabemos entonces cuando una persona tiene este tipo de características? No tenemos un test rápido para hacer eso como con el coronavirus, que nos paramos en la puerta y le decimos, a ver hermano, espere, lo vamos a hisopar, disculpe, le dio amador de sí mismo. Usted puede sentarse, pero no hay ese tipo de test, no existe. Pero sí hay algunas pruebas que podemos hacer. Y nosotros pensamos muchas veces acerca de esto. Es decir, necesitamos hombres y mujeres en el liderazgo de la iglesia. Hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que demandan de la ayuda, del participar de otros hermanos. Ahora, ojo, no se crea que somos necesarios. Ninguno de nosotros somos necesarios. El Señor no nos necesita. Usted sabe eso, ¿no? El Señor no tiene necesidad. El Señor puede hacerlo si Él quiere, Él solo. Lo hizo con Pablo. Se le apareció a Pablo, lo tiró del caballo, y le dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor no nos necesita, pero tenemos el privilegio de servir al Señor. Y obviamente necesitamos hermanos y hermanas comprometidas en el servicio del Señor. Y pensando en esto, nosotros como iglesia, y quizás esté siendo algo más doméstico en lo que voy a compartirles a ustedes, esto no es doctrina, no es algo que otras personas deben imitar o deben hacer, pero nos pareció muchas veces importante establecer algunas pautas para poder ver a aquellas personas que desean servir al Señor, si por lo menos tienen intenciones o las motivaciones correctas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros esperamos de aquellas personas que quieren servir al Señor, y cuando digo que quieren servir al Señor, es decir, que quieren estar delante de un grupo de niños enseñando a un grupo de adultos, predicando, siendo parte ministrando las alabanzas, personas que están delante, siendo ejemplo, guiando a otras personas. Y entonces esperamos por lo menos algunas cosas de esas personas que podemos observar y podemos ver. Claro que obviamente que si alguien quiere tomar un micrófono pero no quiere tomar la escoba, hay algo que está mal, ¿no? Hay algo que está mal. Así que nosotros en la iglesia llamamos a las personas que quieren servir a que puedan separar un tiempo, el día sábado, para venir a hacer distintas actividades de mantenimiento y limpieza en la iglesia. 1, 2 horas, un sábado, cada tanto, quizás cada 15 días, quizás cada un mes, a veces pasan algunos meses y no lo hacemos. Pero qué importante ver la disposición de aquellas personas que desean servir, estar delante de otros, pero quizás no tienen la motivación suficiente como para limpiar el baño, como para ordenar las piezas de distintas cosas. Y sabe que muchas veces nos dimos cuenta de que hay muchas personas que tienen solamente el deseo de ser vistos, pero no hacer algo sin ser vistos, sin ser apreciado por los demás. Entonces, esto es algo que es importante, ¿no? Yo lo he hecho durante mis 18 años sirviendo al Señor. He estado cada sábado, cada convocatoria de trabajo, lo he hecho, aunque no se me requiere como pastor, pero lo he hecho porque quiero hacerlo, obviamente. Pero es importante que nosotros podamos ver en medio de nuestra congregación o nuestras congregaciones, que ahora tenemos más de una congregación, ver cuál es la actitud de cada una de esas personas. Otra cosa que también es doméstica, que no es doctrina, que es algo que nosotros creemos que es sabio para poder evitar algunos problemas cuando nosotros llamamos personas al ministerio. Por ejemplo, si usted es miembro de esta iglesia y se ha comprometido con Dios a proveer a las necesidades de la iglesia, nadie va a controlar si usted lo hace o no. Nadie. Recuerdo, esto les conté algunas veces a ustedes, que cuando
Yo iba a una iglesia que se levantaba la ofrenda con el caza mariposa, usted sabe cuál es, ¿no? Es el palo, es el palo que tiene el redondel. Ahora, mejor que te agarre, no sé, alguien en la calle con una pistola que el hermano ese con el caza mariposa, ¿no? Algunas casi hasta lo apaleaban con eso, porque era por ahí en el momento de la alabanza y claro, y el que no quería dar, cuando no quería dar era el más adorador, y no abría los ojos para nada, y el tipo estaba ahí con el palo, tenés que dar, tenés que poner. Una forma de control. A mí me tocó una vez, no quería mucho hacerlo, pero me tocó hacerlo, y me dieron una fila, así como esta, para que lo haga. Entonces yo agarré mi casa, no se llama casa mariposa, pero no estoy siendo despectivo. El alfolí. ¿No? Entonces, a mí me tocó una fila y había otro de otra fila y habían pasado. Y claro, yo pasaba y si el que quería dar tenía los ojos abiertos, el que quiere dar está preparado. Y si uno se pasa y dice, ey, venga para acá, que yo quiero poner, ¿no? Después la persona que quiere dar, que quiere hacerlo, ¿no? Entiende su responsabilidad, lo hace por generosidad, ¿no? Pero yo pasé. El tema es que había pocos generosos en mi lugar y llegué casi con nada, ¿no? Entonces me dijeron, no, usted no debe hacer así. No. Usted debe pararse, debe mirarlo a los ojos. Fijo, casi intimidante, como diciendo, no sé si vas a salir vivo de acá. Y usted le tiene que poner enfrente, ¿no? Hasta que ponga, ¿no? ¿Sabe que algunas personas ponían la mano y no tenían nada dentro? Simplemente metían la mano. Qué feo, qué terrible eso. Qué feo. Controlando. Bueno, aquí nadie le va a controlar si usted da o no da. Usted puede quedarse sentado en ese lugar. Nadie, no es ni de más ni de menos. Es un acto de oración. Todo creyente lo hace de una forma espontánea, con gratitud en su corazón, lo hace generosamente. Son cosas que son naturales, de la nueva naturaleza del creyente. El creyente lo hace, se compromete con gozo, ve la necesidad y quiere participar. Eso es algo natural. Es natural en todos ustedes. Muchos de ustedes son muy fieles y muy generosos en esto. Y muchas veces son de mucho ánimo, ¿sí? Al ver cómo lo hacen. Y nos enseñan muchas veces cómo ser buenos administradores. Pero en el caso de que una persona esté en el ministerio, una persona que sea parte del ministerio o quiera ser parte del ministerio, debe registrar sus ofrendas. Toma un sobre y registra sus ofrendas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber si esa persona tiene una correcta relación con el dinero. No queremos que al liderazgo lleguen personas que tienen problemas con sus finanzas, con el dar, con la avaricia. Es una forma de evitar a esas personas, porque va a llegar el día en que tengamos que elegir diáconos, como nos ha ocurrido, elegir pastores para la obra, y debemos saber si esas personas realmente tienen una correcta relación con el dinero. Y esto no es menor. Porque esto mismo el apóstol Pablo se lo menciona a Timoteo en la primera carta y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y le dice aquí, apártate de los tales. Y sigue diciendo en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que se enriquecen
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, y se hunden a los hombres en destrucción, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ve la relación del dinero con la fe. Y le dice en el versículo 11, mas tú, por Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, nosotros queremos observar la vida de aquellas personas que quieren servir, que quieren estar delante de otras personas enseñándoles, observar su relación con el servir a los hermanos, su relación con el dinero. También esperamos que aquellas personas que quieran enseñar a sus hijos, por ejemplo, en la escuela bíblica, o a personas que quieren predicar, que sean personas obviamente que estudien. Un requisito, usted como creyente, no es un requisito aquí como creyente estar en el seminario bíblico. Usted puede estar siendo miembro de esta iglesia sin necesidad de que tenga que hacer estudios teológicos. Pero para alguien que va a enseñar, para alguien que va a guiar a otros, es fundamental que esa persona no sea un neófito. Debe estudiar. Y otra cosa que entendemos que son principales en el comportamiento de aquellos que quieren ser líderes, es que debe congregar. Usted dice, eso es obvio, pastor. ¿Quién va a querer ser un líder sin congregar? Los hay, hermanos. Los hay. Hay personas que quieren ser ejemplo a otras personas, pero quieren solamente venir a la iglesia cuando les toca hacer algo. Si no, no. Parece obvio decir, tenés que congregarte. Pero cuando uno hace una lista, el venir un tiempo aquí para servir a los hermanos, el estudiar, dedicar tu tiempo a estudiar la palabra, el dar de una forma que sea visible a los demás y que pueda ser observado tu carácter, y el congregar, cuando haces esa lista de muchos después que desean ser diáconos, la mayoría son tachados porque no cumplen eso. Algunos podrían decir, no observemos ninguna de esas cosas y dejemos que esas personas entren al liderazgo sin ninguna condición. Eso no solamente es peligroso, no solamente es incorrecto, es pecaminoso. No debe hacerse de esa manera. Obviamente que hay muchas otras cosas que son muy difíciles de determinar. Algunas pueden ser muy subjetivas, es una cuestión que nos puede parecer. Algunas otras son temporales, algunas personas tienen problema por un tiempo y luego lo corrigen. Pero cuando esto es crónico, cuando esto es una característica de la persona, esa persona no puede estar en el liderazgo. No podemos poner delante de usted a una persona que solamente quiera servirse a sí misma, hacer lo que le gusta, que no está dispuesta a someterse a las autoridades, que tiene una mala relación con las finanzas, que no es humilde para ser enseñado, que no quiere congregar, que solo lo quiere hacer cuando le queda cómodo. Entonces, esas personas debemos evitarlas para considerarlas en el liderazgo. No debemos ponerlos en cargos, no debemos hacerlos. Alguien me podría decir, pero pastor, usted está agregando más requisitos que lo que Tito y Timoteo tienen, valga la redundancia, como requisitos para aquellos que desean obispado, desean liderazgo. Y no estoy poniendo más requisitos. Son los requisitos de cualquier creyente. Estos no son requisitos para líderes. Es el requisito para cualquier cristiano. Pero lo que nos indica que solo un cristiano puede llegar a ser parte del liderazgo de una iglesia, no cualquier persona. ¿Y por qué? El versículo 6 de nuestro capítulo 3. Porque de estos son los que se meten en las casas
y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos son los que después van a una casa, invitan a sus casas y van de un lugar a otro, reconocidos en la iglesia. Los hermanos lo han visto, que están aquí delante, tienen confianza de esa persona, lo buscan para pedirle consejo, lo buscan para ser guiados. Una persona que es reconocida en el liderazgo de una iglesia influye mucho sobre las demás personas, y más sobre los que son ingenuos e inmaduros. Pero también es cierto que estas personas, según lo que dice el versículo, no son víctimas. No que son víctimas de estas personas. Dice que son arrastradas por diversas concupiscencias. Ellos mismos buscan esta situación. Ellos mismos buscan estas conversaciones. Ellos mismos buscan esto. Dice que esto es generado y arrastrado por ellos mismos, por sus diversas concupiscencias. Versículo 7, ¿por qué? Dice, porque éstas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son aprendices eternos de las mismas cosas, siempre aprendiendo las mismas cosas, siempre fallando en el mismo lugar, siempre errando en lo mismo, sin ningún provecho de aprovechar sus equivocaciones. Y ahora vuelve a hablar de estas personas en el versículo 8, de los que podrían ser llamados al liderazgo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Se cree que Janes y Jambres fueron los magos que estaban con el faraón delante de Moisés, aunque el Antiguo Testamento no los nombra. Pero en la Vulgata, que es una traducción al latín de la Biblia, aparecen con el nombre Ianes y Mambres. Y también aparecen en el Talmud, donde se los llama Joani y Manre. Ahora, estos nombres tienen un significado, esto es muy común en el hebreo, que los nombres tengan un significado. Y el significado de estos dos es el de Joani, el que seduce, significa el que seduce, y Manre, el que hace revelar. El que seduce y el que hace revelar. Estos resistieron a Moisés, estos resistieron a la verdad. Su conocimiento es corrupto, es decir, se echó a perder, no funciona bien su conocimiento, no sirve. Son reprobados en cuanto a la fe, no pasan la prueba. Versículo 9. Mas no irán más delante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Queremos ver hombres y mujeres que sirvan al Señor. Estamos siempre pensando en abrir puertas de oportunidades para que usted pueda poner en ejercicio sus dones, los dones que les ha dado el Señor. Cada uno de nosotros hemos recibido dones y esos dones son para ponerlos en ejercicio en la iglesia. Pero lo queremos hacer obviamente con aquellas personas que buscan el reino de Dios y no que buscan establecer su propio reino, porque al final eso da luz a la insensatez. No es posible esto. Y recuerde, hermanos, que cuando hablamos de servir al Señor, no es porque la iglesia necesita, en algún sentido sí, pero no necesita de cualquier persona, necesita de personas que realmente sean convertidas. Que usted sepa que cuando viene a esta iglesia, la persona que se para acá atrás no la va a encontrar después pidiendo fiado, no pagando, vituperando el nombre de Cristo, buscando luego la fe para enriquecerse, inventando cosas para sacarle dinero a las personas. No. Cuando usted viene a esta iglesia,
sabrá que las personas que se paran aquí atrás son personas que han sido consideradas y que están siendo considerado su comportamiento. Y si alguno de ellos cambia su comportamiento y cae en situaciones de desprestigio, esas personas son quitadas del ministerio. Esto es un grave problema. Sí, es un grave problema. Pero no buscamos agradar a las personas, buscamos agradar al Señor. Y si el Señor nos dijo que evitemos esta circunstancia, la evitaremos. La evitaremos. Así que, qué importante es esto. Y obviamente todo lo que dije es bastante, vuelvo a repetir, no es para hacer doctrina, es bastante doméstico, ¿no? Pero nos hemos llevado grandes sorpresas en esta circunstancia. Grandes sorpresas. Y queremos ayudarle a los que son líderes, queremos ayudarles. Oramos por cada uno de ellos. Queremos que nos ayuden a ver nuestros propios errores. Queremos agradar al Señor por sobre todas las cosas. Queremos hacerlo de una forma honesta. Queremos resolver los problemas que hay en medio de nosotros. Queremos hacerlo, porque Dios nos ha llamado a vivir en tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles. ¿Sabe? Estoy en estos días me ha invadido una tristeza en estos últimos días. Pensaba en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No sé si usted se dio cuenta. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre. Y yo pensaba que estas cosas que nos están sucediendo, esto de estar con máscara, esto de la nueva normalidad, esto de la peste, estas prohibiciones de libertades que estamos teniendo, a mí me da la sensación, no soy profeta, ni tuve ninguna revelación espiritual, nada, pero a mí me da la sensación que esto no es el fin de algo, sino que es el principio de todo. Me hace pensar que ya no viviremos el tiempo que vivimos antes. Me hace pensar que esto ha cambiado y ha cambiado para siempre. Y si eso es así, significa que queda poco tiempo. Porque lo que alguna vez nos profetizaron acerca de los últimos tiempos y pensamos que no podía llegar a suceder, hoy nosotros estamos viendo que cosas que fueron profetizadas en la Biblia están siendo cumplidas. Y eso significa que el Señor está cerca. No estoy triste porque el Señor está cerca. Dice la Escritura que alegraos y regocijaos cuando estas señales sean, porque el Señor está cerca y esto tiene que provocar gozo en nuestros corazones. Claro que sí. Pero mire a su alrededor. Mire cuánta incredulidad hay. Mire cómo las personas se aman a sí mismas. Mire cómo falta afecto natural. Observe eso. Y no estoy diciendo que usted observe más allá. No, observe los suyos, observe su casa. Observe sus hijos. Falta poco tiempo. Falta muy poco tiempo. Y en verdad estamos en tiempos peligrosos. No estamos en tiempos peligrosos porque Satanás está ganando la batalla. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Satanás está vencido. Es tiempo peligroso porque viene el Señor. Y cuando el Señor venga, ya no habrá más tiempo de predicar, ya no tendremos tiempo de sentarnos en este lugar, ya no tendremos tiempo para decirle a nuestros hijos, considera al Señor, a nuestras esposas, a los que están a nuestro alrededor. Son tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. No sé si usted vio, como yo, que cada vez es más difícil hablar del Señor. Las personas están en sus deleites,
Veo a los jóvenes, qué hermoso que hoy Ernestina pasó por las aguas del bautismo. Qué hermoso ver jóvenes así. Porque la mayor parte de los jóvenes vienen aquí porque los traen. Y si no los trajeran no estarían en este lugar porque no tienen el deseo de estar en este lugar. Estamos en tiempos peligrosos. El Señor viene, pero no viene como el Cordero. Hoy nosotros vamos a pensar en esto y vamos a pensar en el sacrificio del Señor a nuestro favor y de lo que nos ha librado. Todos los que sean hallados en Cristo encontrarán vida eterna, pero hay muchos que cuando el Señor venga no serán hallados en Él. Muchos. Y esto me hace pensar acerca de muchas cosas y decía, Señor, hoy vamos a tener una reunión, pero no sé si el próximo domingo, pero no sé si es porque el próximo domingo el gobernador nos deja hacer esta reunión, no sé si no va a venir el Señor. ¿Y vos cómo estás? ¿Y tu familia cómo está? ¿Y tu esposo cómo está? Que no seas como el que encontró construyendo graneros para guardar todo lo que tiene. Necio, no has pensado en tu alma. Necio, te has olvidado que tienes que rendir cuenta delante del juez del universo. Necio. Queremos servir al Señor, pero tengo esta sensación que cada vez va a ser más difícil hacerlo. Cada vez hay personas, miren, la otra vez hablaba con muchos pastores y cuando hablamos acerca de liderazgo en la iglesia, me dicen, Ángel, no se puede. Le hablo por lo menos de Tito y Timoteo y me dicen, no, Ángel, no, si nosotros cumplimos lo que dice Tito y Timoteo acerca de las condiciones para ser líderes, no hay nadie, no queda nadie en la iglesia. Esa es la situación de la iglesia. Esa es la situación de la iglesia. Se han bajado esta sociedad, lo que vive esta sociedad, se han bajado tanto las condiciones, que ya las personas que están detrás de este púlpito son igual o peores que las personas que están fuera de esta iglesia. Qué terrible, qué terrible. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vamos a participar de la cena del Señor y les voy a invitar a los hermanos de la alabanza que puedan estar pasando.